Tecomán. Ajá. Tenemos a Princesa aquí a que está viendo. No. Ella, pues, preséntate, hermana. Dios le bendiga, pastor. Me llamo Sofía Arismendi. Ella viene de la realeza. Ah, ok, de la aristocracia. ¿Es un termo o una bocina? Cuidado, hermano, y luego está también otra con raíces españolas de ojos verdes. Ella... Mi nombre es Carla de la Cruz. Muy bien, mucho gusto, hermana. Se traba. Mucho gusto, hermano. Hermano, ¿se presenta? Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es Rafael Farías y estamos aquí. Muy bien. Amén. Hermana, usted presenta. Hermano, Dios lo bendiga. Yo me llamo Ofelia Gobea. Gracias, hermana. ¿Usted? ¿Yo? Sí. Hermano, mi nombre es Viviana Mendoza. Soy de aquí de Tecomán. Dios lo bendiga, hermana. Dile hermano. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Ángel y soy de la iglesia del Ranchito ya. Amén. Y él es el chiquito, es el más joven del Instituto Bíblico, ahí anda. Ah, muy bien, ya lo escuché, pero no lo veo. Puro cotorreo, hermanos, con ustedes. Ah, sí, claro. Hermana Bosnia, ya está por ahí conectado con gente. Y ahora sí lo escucho. Ok, hermanos de Tecomán, denme un minuto para escuchar. Dios bendiga, hermana. Muy bien, pastora Bosnia. ¿Sí me escuchan bien en Aquila o no? Sí. Ok, muy bien, muy bien. Igual, hermanos, las clases las voy a grabar y las voy a subir a un canal en YouTube para que se suscriban a mi canal, le den manita arriba, no se crean, para que si algo no alcanzan a ver o si algo no alcanzan a escuchar algo, no se preocupen, se queda grabado y ya en la grabación pues la pueden ver cuando quieran, la pueden ver, les puedo mandar el enlace de la clase grabada y así también todo lo que yo presente aquí, pues ustedes ya lo van a tener ahí también grabado. Entonces, por esa parte tenemos esa ventaja. Si en algún momento ustedes no se pudieran conectar, igual pues la clase se queda grabada y la pueden ver en algún otro momento. ¿Estamos bien, hermanos? Sí. Muy bien. Algunos de ustedes los conozco, otros no. Quiero que por favor me den un saludo. ¿Cómo están? Estamos haciendo un esfuerzo muy grande de estar conectados con ustedes. Ahorita les digo por qué. Por ahí vi a Yair y no sé quién más, pero no sé quién quiera comenzar a presentarse, hermanos. De acá Con los que no los conozco, pero también se ve al hermano. Acá hay más, hermanos. Los escondieron. Estamos. Mi nombre es Jesús y aquí estamos. Dios lo bendiga. Pues yo soy Yair, ya me conoce. Azarías. Meli. Meli, Dios le bendiga, hermana. Lupita, Dios te bendiga. Chelito, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Chelito. Ana María. Hermana Ana María, Dios le bendiga. Mareidi, Dios le bendiga. Mareidi, Dios te bendiga. Moisés, bendiciones, brother. Hoy. Dios le bendiga. Angie. Angie, Dios te bendiga. Lilian, de Osula. Dios les bendiga.
Y por acá abajo en la pantalla, bueno, a mí me parecen 3 cuadros. En uno estoy yo, en otro están los hermanos de Aquila y en otros están los hermanos de Tecomán. Ellos están batallando un poquito con la señal. Parece que se van a conectar ahorita en un dispositivo. En cuanto ya vea que que ya están conectados, iniciamos, hermanos. Bueno, de hecho les voy a ir compartiendo la pantalla. Hermana Bosnia, no sé si tienen un grupo en WhatsApp del instituto. Si me pudiera agregar para enviarles el plan de curso, la parcelación de la materia y algunos archivos que les voy a mandar, hermana. Hermano, faltan 2 alumnas el día de hoy. Ajá. Está bien, no se preocupe, hermana. Como queda grabada la clase, pues nada más que miren la grabación. Okay. Una probable no va a estar en toda la clase porque trabaja en la mina y le cambiaron el horario. Pero la otra probable siguiente sábado viene. Ah, muy bien, mire, para ese tipo de alumnos, hermana, les voy a mandar mi número de cuenta para que me dé una transferencia y pueda pasar el curso. No, no se crean. Mientras llegue la transferencia hay un 100. No, no se crea, hermana. Mire, la ventaja de esto es que estamos grabando la clase y si no pueden conectarse ahorita, pues la pueden ver cualquier otro día de la semana y nada más que me manden las tareas que yo les llegue a encargar. Porque prácticamente pues estarían viendo la misma clase que los hermanos que están ahorita conectados. Muy bien, en lo que me agrega al grupo, hermana, déjeme ver si los de Tecomán ya tienen mejor señal. ¿Ya te llegó? Sí. Ya lo agregué al grupo, hermano. Muy bien, hermanos, por mientras de que los hermanos de Tecomán se conectan, voy a estarles enviando unos documentos que son el plan de curso y la parcelación de la materia. Ya están los hermanos de Tecomán. Les quité el audio, hermanos. No sé si puedas poner el audio. ¿Sí me escuchan los hermanos de Tecomán? Muy bien. El audio de ustedes está apagado. No sé si lo pueden prender. Hay un microfonito por ahí en la pantalla. Están conectados desde un iPad. No sé. ¿No se escucha, hermano? Sí, hermana, ya la escucho. Muy bien. Entonces, mire, estamos teniendo problemas con la señal, pero nosotros le escuchamos bien a usted. Ah, perfecto, hermana. Con eso está bien. Está muy bien. Bueno, aquí le dejamos el grupo. Sí, Dios le bendiga, hermana. Gracias. Les voy a estar mandando el plan de curso al grupo de WhatsApp, hermana Vicky. También a los hermanos de Aquila. Ya les estoy mandando. Me confirman, hermanos, si les llegó el documento. Ya llegó, hermano. Muy bien. Déjenme, les mando otro documento más. Pues acá veo. Pues ¿A dónde lo agregaron? No ha llegado. Hermano, Sí.
Lo añadí al grupo. Sí, les estoy enviando los documentos, hermana. Ah, perfectísimo. Muy Muy bien, bien. hermano. Deme un minuto. Cualquier cosa. Sí, el hermano Ángel queda a cargo del grupo, es el presidente de los alumnos. Y no. Ok, la escuché la mitad, hermana, pero no la entendí. Muy bien. ¿Ya tienen el plan de curso, hermanos? Bueno, vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. ¿Sí miran la pantalla todos? Sí. Miren, esto es práctico porque mientras yo voy presentando en la pantalla, ustedes van viendo el material que estoy presentando y al mismo tiempo pues se queda grabado. Vamos a hacer una oración, hermanos. Me da gusto estar con ustedes. Le había comentado a la hermana Vicky Alcaraz y a la hermana Bosnia un poquito que ya quería descansar un poquito de dar clases porque desde que llegué a Guadalajara, tengo dando clases como en unos 10 institutos bíblicos, hermanos, diferentes en México. La semana que entra voy a estar en Monterrey para esta hora, pero les voy a grabar la clase. Entonces, ahorita estoy dando clases con ustedes, con unas hermanas de Melaque y con unos hermanos de Yucatán. Los martes les doy clases. Entonces yo quería descansar un poquito, pero pues me hicieron la invitación a impartir la materia con ustedes y pues con mucho gusto acepté, pues porque ustedes son de casa, hermanos, ¿verdad? A otros institutos ya les voy a decir que no, que me esperen un poquito, pero con ustedes sí, hermanos. Esta materia es muy importante y por eso yo doy la clase de hermenéutica 1 y 2, las clases de griego, Hechos de los Apóstoles, algunas otras materias, pero estas clases, hermanos, las clases de hermenéutica son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando entramos al instituto bíblico, generalmente nos preocupamos por la homilética, queremos aprender a predicar. Y eso es muy bueno. Pero si no aprenden hermenéutica, que tiene que ver con la interpretación bíblica, van a predicar herejías muy homiléticamente. Entonces, por eso es importante esta materia, ¿verdad? Van a salir de muchas dudas, van a aprender muchas cosas o vamos a aprender muchas cosas. Y si necesitan participar, tienen alguna duda o pregunta, háganla, yo los escucho bien y pues continuamos con la clase. Vamos a hacer una oración y comenzamos, ¿les parece? Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar conectados, Señor, a través de la tecnología que tú mismo nos permites tener para tener este contacto con mis hermanos de Aquila, de Tecomán. Bendice cada alumno, a cada hermana, a cada hermano, Señor, que este curso sea de bendición, porque se trata de interpretar tu palabra, Señor, se trata de comprender qué es lo que tú quieres hablarnos por medio de ella. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a llevar esta materia de una manera satisfactoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, miren, ese es el plan de curso. Instituto Bíblico Bethesda, materia hermenéutica 1. Aquí está mi nombre, aquí está mi número de teléfono, hermanos. Si gustan anotarlo, o igual estoy en los grupos, si necesitan algo, pues me escriben por mensaje. Por aquí está mi correo electrónico. Y en Facebook así me encuentran. Si me quieren agregar a Facebook, qué bueno, hermanos. Y si no, pues se van a perder muchos memes, ¿verdad? Y muchas cosas que andan por ahí en la red. Entonces, pues ustedes saben, ¿verdad? Si me quieren agregar o no, que Dios los bendiga. Muy bien, generalidades, asignatura, hermenéutica 1, unidades 2.0, horas clase 32, curso tercero. Así está marcado, hermanos, en el plan de curso. No se asusten si ustedes están primero, están segundo. No, así está marcado. Mientras usted apruebe la materia, todo está bien. El libro de texto se los envié en estos días pasados. ¿Sí tienen su libro de texto? Sí. Muy bien. No sé si lo pudieron imprimir o si lo tienen digital, no hay problema mientras lo tengan. El libro de texto es de Tomás de la Fuente, Claves de Interpretación Bíblica, y es de la Casa Bautista de Publicaciones. Generalmente ya estamos usando otro tipo de libros, pero este libro yo lo uso porque
pues habla referente a las figuras literarias, a las metáforas, a las parábolas, y lo explica de una manera pues muy buena. Descripción de la materia. Es un estudio que introduce, ¿perdón? ¿Puede repetir el autor del libro? Tomás de la Fuente. No tenemos ese libro. ¿Cuál libro tienen, hermana? A ver. Principios generales de la escritura. Es el de la serie de Fe y Acción. Ah, ok. Ustedes tienen el de Fe y Acción. Los de Tecomán, ¿cuál libro tienen? Tenemos el que nos mandó, ya lo imprimimos. El de Tomás de la Fuente. Sí, ya lo- Ok, miren, hermanos, muy bien. Se los voy a mandar a los hermanos de Aquila. No hay problema. Miren, lo que podemos hacer, yo estoy usando ese libro, el de Tomás de la Fuente, pero para que no tengan su libro ahí nada más, los hermanos de Aquila, voy a tomar algunos temas del libro de ustedes para también usarlo, pero entonces usaríamos los dos. ¿Está bien, hermanos? Es que me lo pidió la hermana Vicky en estos días y se lo envié y yo di por hecho que también ustedes de Aquila iban a tener el libro. Hermano, Sí. Si nos manda el libro que tiene usted, pues lo mandamos a imprimir. Ok, ok. Sí, hermano, está bien, no hay problema. Miren, lo que Para usar solo uno. voy a tratar de usar los dos libros, voy a buscar el otro, si no con este, pero para que no lo tengan de Oquis, para que no lo hayan conseguido de Oquis, porque los dos se usan, pero uno como maestro puede usar cualquiera de los dos, no sé si me explico. Para la próxima clase ya podemos traerlo. Ahorita nos vamos a adaptar al de ellos. Sí, miren, no hay problema. Igual como quiera ya se los envié, ¿sí les llegó? Sí. Muy bien. Entonces, podemos usar los dos, no hay problema. De todas maneras, es mucho material, hermano, lo que tenemos que ver. No dejen de preocuparse, hermanos, ustedes. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Igual ya lo tienen en digital, no hay problema. Los hermanos de Aquila tendrían los dos libros. Descripción de la materia. Es un estudio que introduce al manejo de la Biblia, comprende métodos y principios generales de interpretación, así como la aplicación correcta de las escrituras. Objetivo general de la materia. Al término del curso, el estudiante será capaz de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras bajo la iluminación del Espíritu Santo, utilizando las reglas y métodos hermenéuticos aprendidos. Desarrollo de competencias de la materia, competencia contextual. Utiliza los métodos y principios hermenéuticos para la interpretación correcta de la escritura. Competencia integrativa, desarrolla sermones y estudios con correcta interpretación de la escritura, que era lo que les decía ahorita, hermanos. La materia hermenéutica les va a ayudar mucho para la predicación. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer alguna investigación, van a hacer algún trabajo que tiene que ver con algún pasaje bíblico, analizarlo o verlo de alguna manera y así tener material suficiente para poder predicar. No sé si ustedes se han preguntado cuando escuchan a alguien predicar que toma un versículo o dos versículos, pero se aventó casi una hora predicando y no se salió del texto. Pero ustedes dicen, ¿de dónde sacó tanta información? Ah, pues la hermenéutica, hermanos, nos ayuda para esto prácticamente, ¿verdad? Muy bien. Competencia adaptativa. Mantiene su dependencia del Espíritu Santo para la correcta interpretación de los pasajes bíblicos, evitando caer en doctrinas erróneas. ¿Para qué nos sirve la hermenéutica también? Para no caer en errores doctrinales. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta, hermanos.
¿Alguien ha escuchado de la unión hipostática de Cristo? Sí. Sí, pastor. Ah, los que vieron teología ya saben, ¿verdad? ¿De qué se trata, hermano? Es de la unidad de Jesús como Dios y hombre a la vez. Exactamente. Jesús 100% Dios, pero también es 100% hombre. Muy bien, tiene que ver con hermenéutica eso, hermanos. ¿Por qué? Miren, yo escuché a un predicador, a veces en los congresos de jóvenes, a veces en los congresos de avivamiento, etcétera. Hay gente que predica y predica muy bien, pero en ocasiones hay gente que predica y nos pueden estar dando una información que no es correcta, hermanos, y nosotros ni por aquí nos pasó. Por ejemplo, este hermano decía, y se escucha muy convincente, él decía, no, es que el Señor Jesús, cuando murió por nosotros, y está explicando, y dice, porque todos sabemos que Jesús fue 50% Dios y 50% hombre, así dijo, hermano. Entonces, en nuestra lógica, 50 y 50 forman un 100%, ¿cierto? Obviamente, nosotros decimos, pues tiene sentido, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jesús no es 50% hombre, es 100% hombre, 100% Dios. Y les pregunto, hermanos, ¿de qué manera murió Jesús por nosotros? ¿Como hombre o como Dios? Hombre. Como hombre. ¿Por qué como hombre? ¿Por qué como Dios? Porque eso, de eso se trata La hermenéutica. No. Porque eso se trata de la unión hipostática. Ajá. Porque, o sea, murió como hombre, pero o sea, pero era Dios al mismo tiempo. Sí, miren, esto es importante. Se fijan, hermanos, que todos creemos que Cristo murió por nosotros, pero este tipo de preguntas que tienen que ver con teología, que tienen que ver con hermenéutica, que tienen que ver con Biblia un poquito más a profundidad, pudiéramos caer en errores y enseñar errores. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nos va a servir este tipo de cursos. ¿Por qué? Porque nos van a aclarar el panorama. Jesús muere 100% como hombre porque muere en nuestro lugar. Si usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, a lo mejor usted en la mente dice, ¿por qué el Señor no se baja en la cruz? ¿Por qué el Señor no hace que vengan ángeles y lo defiendan? Jesús no lo hizo porque se humanó, se hizo semejante a nosotros para morir en nuestro lugar. Es decir, tú y yo deberíamos de haber muerto en esa cruz, pero Cristo tomó nuestro lugar. Eso comprueba que Cristo murió 100% como hombre, pero ¿qué comprueba que Cristo es 100% Dios, hermanos? Porque resucitó. La resurrección. Cristo murió como hombre, pero resucita al tercer día demostrando que es Dios. Entonces, hermanos, de esto no viene el libro, esto lo acabo de sacar ahorita. Simplemente es para más o menos darnos una idea de que la hermenéutica nos mantiene la dependencia del Espíritu Santo para la correcta interpretación de los pasajes bíblicos, evitando caer en doctrinas erróneas. 5, contenido sintético, el uso de la Biblia, introducción a la hermenéutica, definición de hermenéutica y la necesidad de estudiarla. Y por aquí vienen un montón de datos, miren, muchos temas que vienen en el plan de curso. Vamos a ver algunos, los principios generales de la interpretación de la escritura, y luego vienen los subtemas. Y luego, hermanos, vamos a ver el sistema de evaluación. Yo había puesto interpretación de 10 palabras o pasajes que no sean del libro de texto, 50%. Por ejemplo, yo les voy a encargar una tarea, ese es un ejemplo. Les voy a encargar, hermanos de Tecomán, van a buscar 5 pasajes del Antiguo Testamento, hermanos de Aquila van a buscar 5 pasajes del Nuevo Testamento y van a buscar cuál es la interpretación correcta. Vamos a ir aprendiendo, hermanos, no se desesperen, porque generalmente nosotros nos acercamos a la Biblia pensando en qué entiendo yo de la Biblia, pero esa no es la pregunta correcta, sino más bien
qué quiere decir Dios a través del autor bíblico. Por ejemplo, hermanos, ¿a cuántos de ustedes los han citado fuera de contexto y se ha hecho un chisme? Levanten la mano. De cualquier cosa, hermanos. Y usted dice, no, ya no dije eso. ¿Por qué? Porque usted no quiere que se malinterpreten las palabras. Es igual con la Biblia. Entonces, la interpretación de 10 palabras o pasajes sería el 50%. Informe sobre lecturas asignadas. Si yo les digo, hermanos, lean el capítulo 5 del libro y hagan un reporte de lectura. Hermanos, tomen nota, por favor, de lo que les voy a decir. Las tareas que les voy a encargar las van a hacer a mano, manuscritas. Van a tomarle una foto y me las van a enviar. ¿Alguno de ustedes en las escuelas ha usado la plataforma de Classroom? Sí. Hermanos de Aquila, ¿han usado Classroom? Sí. Ah, muy bien. Entonces, miren, si quieren, les hago un grupo en Classroom, les asigno las tareas y, y ahí pues tenemos el control de quién las envió, quién no la envió. Suben la foto, hermanos. ¿Por qué creen que les estoy encargando manuscrita la tarea, hermanos? Díganme una idea. Para ver si la hicimos nosotros o ChatGPT. Porque el copy-paste, ¿verdad? El copiar y pegar es muy fácil, hermanos. ¿Por qué más les encargo la tarea manuscrita? Miren, la van a hacer manuscrita, la van a hacer a mano y le van a tomar foto y luego me la van a enviar. ¿Por qué otra razón se las encargo así, hermanos? Se aprende más. Ujú. Hay un aprendizaje cuando usted escribe, porque analiza lo que está escribiendo y lo está plasmando en un papel. ¿Quedó claro con eso de la tarea, hermanos? ¿Cómo van a ser las tareas? A mano. Hermanos, pero no me manden patas de araña, escriban bien, escriban lo más entendible posible. Levante la mano, ¿quién tiene letra fea? Aparte de yo, hermanos. Hermanos, Voy a decir, hermanos, era hermenéutica y usted me mandó una tarea en griego, ¿verdad? hermano Oscar, Sí, dígame. ¿podemos hacerlo con lápiz o lapicero? Ya ahí como ustedes quieran, hermanos, pero nada más que sea entendible la letra y que la foto que le tomen sea clara. Tomen una foto bien, porque a veces ni se ve nada, hermanos, ¿verdad? Y tomaron ahí todo mal. Tomen bien la foto y la suben en Classroom. Hermanos, quienes no sepan usar Classroom, ayuden a sus compañeros, por favor. Es algo sencillo para el que ya sabe, pero para el que no sabe, está un poquito complicado. ¿Está bien, hermanos? Sí. Muy bien. Primer examen, 20%, segundo examen, 20%. Casi siempre, hermanos, nada más pongo un examen. Entonces, denle gloria a Dios por eso, hermanos, ¿verdad? Porque no van a sufrir con todos los exámenes. Casi creo que hermanos les voy a poner uno. Esta es la bibliografía del plan de curso y pues ustedes tienen por ahí el archivo. La temática, ¿cuáles son las temáticas que vamos a ver? Las temáticas que vamos a ver, hermanos, están en otro archivo que se los envié. ¿Sí les llegó el otro archivo? Sí. Muy bien. Deja ver si me deja compartir, porque de repente no deja. ¿Sí ven todos la pantalla? Sí. Muy bien. Instituto Bíblico Bethesda, Hermenéutica 1, tema de clase, introducción a la materia, que es lo que estamos viendo, generalidades, dudas, aclaraciones. Luego vamos a ver observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica y el espíritu correcto, el método correcto. El método correcto en la siguiente sesión, ¿por qué? Porque son dos. Lea siempre con cuidado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes leen con cuidado la Biblia? Amén. Va pregunta, hermanos, pregunta del millón. ¿Cuántas parejas metió Noé en el arca de animales? ¿Cuántas parejas de animales metió Noé en el arca?
A ver, hermanos de Aquila, ¿cuántas parejas metió Noé? ¿Cuántas parejas de animales metió Noé en el arca? Parejas de animales, los inmundos no, las parejas de animales normales, por así decirlo. ¿Cuántos, hermana? Hermanos de Tecomán, ¿tienen la respuesta? ¿Cuántas hermanas de Aquila? Es que no entendí bien a cuáles se refieren, pero ¿no eran 7? Sí, son 7. 7 parejas, hermanos. ¿Cuántos sabían que Noé metió en el arca 7 parejas de cada especie? Hermanos de Tecomán, ¿sabían el dato? Vaya a Génesis 7, por favor. Capítulo 7 de Génesis, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? De todo animal limpio tomarán 7 parejas. De los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ok. ¿Cuántos sabían este dato, hermanos? A ver, y nada más. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos leer con cuidado. Casi siempre tenemos en la cabeza que fueron de 2 en 2 una pareja de leones, por ejemplo. Y lo dice uno, y si se muere uno, pues ya se extinguieron. Se extinguieron todos. No, hermanos, eran 7 parejas de cada especie limpia, ¿verdad? Esa es una forma de darnos cuenta si leemos con cuidado o no leemos con cuidado. Por eso es importante leer con cuidado. El significado de palabras individuales. Es importante también sacar significado de algunas palabras de la Biblia. Hermanos, ¿qué significa ósculo santo? Beso santo. Un beso santo. Ajá. Salúdense con ósculo santo. ¿Qué quiere decir? Salúdense de beso. Es lo que está diciendo la Biblia. El contexto es muy importante, hermanos. Pasajes paralelos, el mensaje de la Biblia entera, el propósito y el plan y las limitaciones de cada escritura. Las circunstancias históricas son importantes. No es el mismo tiempo que vivimos ahorita al tiempo en el que vivió el apóstol Pablo. Entonces necesitamos estudiar el momento histórico de la Biblia. La clave de los 2 testamentos y luego viene un examen. No les tengo fechas, hermanos, porque no sabía bien exactamente hasta cuándo vamos a terminar, pero ya me están diciendo. Entonces, la semana que entra les voy a mandar las fechas de la fecha del examen, hermanos, para que la apunten y para que no falten por fe. Muy bien. Ahora, después de esta primera parte, vamos a ver una segunda parte que se llama hermenéutica especial. ¿Qué contiene la hermenéutica especial? Las figuras literarias, los modismos hebraicos, los tipos, los símbolos, las parábolas, las alegorías, las fábulas, las adivinanzas, los enigmas y proverbios, la poesía hebrea, la interpretación de la profecía, problemas de citas escriturarias, supuestas contradicciones históricas y dificultades doctrinales. Y acá hay un segundo examen, pero ¿cuántos exámenes les voy a aplicar, hermanos? 1. 1, nada más. Muy bien. Entonces, puede ser el del final o puede ser el de la mitad del curso. Preguntas, dudas, hasta aquí, hermanos. Todo bien. ¿Dónde viene la segunda parte de la hermenéutica especial? En el libro de Tomás de la Fuente que les acabo de enviar, en el de claves de interpretación. Muy bien, si no hay dudas, vamos a comenzar, hermanos. Eso era el plan de curso, nada más. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Sí. Muy bien.
¿Alguien alcanza a leer la pantalla? Sí. Sí. ¿Qué dice? Observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica. Ajá. De autor. Sí, por favor. Para todo estudiante y maestro de la Biblia, dos preguntas son de gran importancia. ¿Qué dice la Biblia sobre algún asunto? ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? La respuesta a la primera pregunta puede encontrarse por medio del estudio cuidadoso de la Biblia o investigando en los libros de consulta indicados o bien haciendo las dos cosas. La segunda pregunta puede ser contestada en parte leyendo el texto bíblico en una de las versiones recientes. Los traductores han hecho un esfuerzo por hacer que el texto sea claro y al alcance del lector de poca preparación académica. Aún así, el significado de algún texto puede seguir siendo difícil por una de varias razones. De manera que esta segunda pregunta viene a ser la más importante de las dos. El estudio llamado la interpretación bíblica trata el asunto del significado del texto bíblico. Muy bien. Entonces, ¿qué recomienda hasta aquí el autor, hermanos? Si tú no comprendes un pasaje o no entiendes lo que el autor bíblico trata de decirte, trata de buscar una versión más actual, con palabras más actuales y probablemente lo puedas entender. Sin embargo, pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que estudiar un poco más. ¿Quién alcanza a leer, hermanos? Hermanos de Tecomán, ¿alcanzan a leer ahí? ¿Qué dice? ¿Dónde arriba o abajo? Las dos cosas, de arriba y abajo. La interpretación bíblica se llama hermenéutica, palabra derivada de la voz griega hermeneuo, que significa interpretar. Como disciplina incluye cualesquiera reglas necesarias para explicar el significado de algún texto literario, pero se aplica especialmente a la Biblia. Las reglas que ayudan a entenderla y explicarla, tomadas de cualquier fuente, constituyen la materia de este estudio. Muy bien. ¿Quién puede leer lo que dice en definición? El arte de interpretar y comprender los textos en toda su dimensión, es decir, su objetivo es ir más allá del significado literal e intentar comprender su verdadero sentido. Muy bien. Entonces, anoten, hermanos, hermenéutica significa, más bien, la hermenéutica es una ciencia y un arte. Esa es pregunta de examen, hermanos, ¿eh? ¿Qué significa la hermenéutica? ¿O qué es la hermenéutica más bien? La hermenéutica es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque tiene una metodología. Y es un arte porque es flexible. ¿Qué quiere decir que es una ciencia? Ya hasta ahí si quieren cerrar el escrito, hermanos. Es una ciencia porque tiene una metodología, es un arte porque es flexible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la hermenéutica, para una interpretación correcta de los pasajes, se lleva un proceso, se lleva un método para poder interpretar, pero al mismo tiempo también es flexible como el arte, porque no podemos estar seguros al 100% de lo que dijo un autor bíblico, por ejemplo, porque la Biblia, ahorita lo vamos a ver más adelante, se escribe en griego, hebreo y arameo, en 3 idiomas distintos al nuestro. Cuando ustedes escuchan una canción en inglés, por ejemplo, un canto que les gusta, y ustedes lo quieren traducir al español, va a haber palabras que no van a poder trasladar del inglés al español, porque a veces en español no existen.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tratar de traducir lo más cercano o lo más parecido a lo que significa en inglés. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí. Sí. La Biblia es algo similar. Aunque tenemos una traducción, no vamos a poder tener una interpretación al 100% a menos que aprendamos griego, aprendamos hebreo y veamos el texto directamente desde su idioma original y aún así probablemente no nos alcance, ¿verdad? Muy bien, ¿qué características tiene la hermenéutica? ¿O qué trata la hermenéutica? Trata de interpretar un texto más allá de su sentido literal. Anoten otra cosa que es de examen, hermanos. La Biblia nos va a hablar en sentido literalmente o en sentido figurado. Pueden poner, la Biblia nos habla en sentido literal o en sentido figurado. Si ustedes comprenden este concepto, hermanos, de que la Biblia nos va a hablar en sentido literal o en sentido figurado, no van a batallar en gran parte de sus estudios bíblicos. Les voy a poner un ejemplo. El apóstol Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo dice, fui librado de la boca del león. ¿Quién está hablando literalmente y quién está hablando en sentido figurado? Pablo literal. Ajá, Pablo literal, ¿por qué? Solamente Porque menciona. lo podían haber atacado bestias donde él andaba. Sí, pero no. El primero, el A ver, primero es en sentido figurado y el segundo es el de manera literal. ajá. ¿Por qué? Porque el primero no es un león, Satanás, y en el segundo, por eso es de manera figurada. Y en el segundo, literal, sí era un león. Ah, ok, muy bien. Denle un mango con chile a la hermana o una paleta o algo, ¿verdad? Porque contestó correcto. Muy bien. Está hablando en sentido figurado Pedro. El diablo anda como. El como, hermanos, es un símil, una similitud. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo dice, fui librado de la boca del león. Quiere decir que lo iban a echar a los leones en el circo romano, pero ¿por qué cree que no lo echaron? Porque estaba muy gordito y no lo pudieron. No, no se crean. Era romano, tenía Exacto, porque tenía ciudadanía romana. Y a un ciudadano romano no lo podían echar a los leones. ¿Cómo morían los romanos? Decapitados. ¿Cómo murió el apóstol Pablo, hermanos? Decapitado. Ajá, exactamente. Seguimos. Nunca se llega a comprensión final o definitiva un texto. Nuestro mundo es como un texto inacabado, no es estático que está atravesando por relatos. Se interpreta y se reinterpreta el texto. Para descubrir el significado de un texto debemos tener presente el contexto del autor y su sistema sociocultural. No es lo mismo un joven cristiano en el 2024 de Tecomano de Aquila a Mesac, Sadrach y Abednego en Babilonia cuando estaban cautivos. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un contexto diferente. Se lleva a cabo un diálogo con el texto, pone en diálogo los prejuicios del autor y del lector, conecta el horizonte contexto del lector y del autor, es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva. Siempre la hermenéutica nos va a hacer reflexionar acerca de algún pasaje. ¿Por qué tenemos la necesidad de estudiar hermenéutica, hermanos? ¿Quién alcanza a leer? Cada idioma tiene sus propias expresiones que no se prestan para la traducción literal en otros idiomas.
Los modismos, los proverbios, las singularidades gramaticales y las referencias a las costumbres o circunstancias locales pueden causar dificultades para el intérprete, cuyo idioma no sea el hebreo o el griego. Aún para los que hablan uno de estos idiomas, algunos usos especiales pueden ser difíciles de entender. Cuando tratamos de explicar la Biblia, nos enfrentamos con un grupo de problemas especiales. Algunos de estos se deben a que la Biblia fue escrita en otra época separada de la nuestra por unos 2000 años. La parte del mundo donde sucedieron los eventos registrados está separada de nuestro mundo por un océano y un continente. Dos de los idiomas en que fue escrita fueron por mucho tiempo lenguas muertas. No pertenecen a la familia de lenguas romances. El hebreo, el arameo y el griego tienen poca conexión con el español. Muy bien. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay una barrera en el idioma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque se traduce la Biblia del hebreo, del arameo y del griego, no se alcanza a trasladar todo, que era el ejemplo que les daba del canto en inglés que te gusta y que lo quieres traducir, pero no lo puedes trasladar completamente del inglés al español. ¿Por qué? Porque hay palabras que no van a concordar o no van a encajar bien en la traducción. Entonces, en la Biblia, hermanos, es exactamente lo mismo. Tenemos algunos errores de traducción en las Biblias que no afectan a nuestra salvación, obviamente, y por eso no hay problema, pero debemos entender que la Biblia se escribe en 3 idiomas. ¿En qué idioma se escribe la Biblia, hermanos? Muy bien. ¿A qué se refiere ahorita el autor cuando decía que son lenguas muertas? Son lenguas muertas porque ya no se hablan, pero todavía se escriben o se pueden traducir el escrito. Cuando nosotros estudiamos griego, hermanos, no es para hablar griego. Yo sé que muchos iban a decir, yo quiero hablar griego, ¿verdad? Porque vamos. No, hermanos, es para traducir un fragmento bíblico o un pasaje bíblico del griego al español. ¿Cuáles son los 2 idiomas muertos de estos 3? El hebreo, hebreo bíblico, porque ahorita existe un hebreo moderno, y el griego. El griego se le llama griego koiné porque es un griego común. El único idioma que siempre se ha hablado, hermanos, hasta la fecha es el arameo, y lo hablan los sirios. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo? Sí. ¿Cuántos se dieron cuenta que no están hablando ni en español ni en inglés? Están hablando como un idioma de allá del Medio Oriente, ¿cierto? Sí. Esa película, hermanos, fue grabada en arameo, porque el arameo todavía se habla en la actualidad. El hebreo bíblico y el griego koiné no, que son los otros 2 idiomas. Se cree, hermanos, algunos historiadores dicen que Jesús, el idioma que hablaba Jesús era arameo. Si yo les pregunto en el examen, hermanos, si yo les pregunto, ¿en qué idioma se cree que hablaba el Señor Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Arameo. Arameo. Si yo les pregunto, ¿el arameo todavía se sigue hablando en la actualidad? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Ajá, exactamente. Entonces, el hebreo y el griego, hermanos, se les llaman lenguas muertas porque ya no se hablan. Se terminó en aquel tiempo, pero quedaron los escritos y esos escritos son los que se traducen al español. ¿Sí, amén, hermanos? Amén. Muy bien. El intérprete. ¿Qué debe de tener el intérprete, hermanos de Tecomán? ¿Alcanzan a leer? Dice el intérprete: si reconocemos que el estudio de la hermenéutica es necesario para entender bien la Biblia, podemos ver también que una interpretación adecuada está al alcance de aquel que quiere esforzarse por aprender sus reglas y ser diligente en su aplicación, pero requiere que el intérprete mismo comience su trabajo siendo preparado para él espiritualmente.
A este punto, muchos católicos romanos difieren de los cristianos evangélicos. Aquella iglesia reserva para sí el derecho exclusivo de interpretar las escrituras. Los teólogos romanistas pretenden que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es la que ellos sirven. Por esta razón, creen que solo ellos poseen el Espíritu Santo, con la ayuda del cual pueden interpretar las escrituras. Es interesante observar al principio que ese argumento fue rechazado por el erudito holandés humanista Erasmo. Él afirmó que la Iglesia no es el único intérprete que tenga derecho de determinar y definir el significado verdadero de la Escritura. Al contrario, la Escritura determina lo que debe enseñar la Iglesia. Aquí no queremos discutir el asunto, sino solamente afirmar que aquellos que identifican la Iglesia de Jesucristo como la Iglesia Católica Romana se equivocan, ya que excluyen a todos los que no sean parte de ella. En cambio, los evangélicos creemos más bien que todo creyente verdadero es poseedor del Espíritu Santo y que éste mora en aquel. Estamos de acuerdo, sin embargo, que para ser intérprete verdadero de las escrituras, este debe cumplir este requisito. Muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Por qué dice esto el autor? Porque necesitamos buscar el método correcto. ¿Cuál sería el método correcto para interpretar la Biblia, hermanos? Esa es la gran pregunta. El método correcto. Debe ser evidente que la interpretación correcta depende de varios elementos. No basta tener el espíritu correcto al comenzar el estudio, será necesario también usar un método correcto. Aunque el intérprete tenga la sinceridad, la humildad, la reverencia y el espíritu de oración, no podrá llegar a conclusiones adecuadas si no procede usando un método correcto. Conceptos equivocados respecto al propósito del escritor, la validez de sus declaraciones doctrinales, la exactitud de los hechos históricos que relata y el origen divino del texto llevarán muchas veces conclusiones falsas. Cuando afirmamos que existe un método correcto, no lo hacemos pretenciosamente, es decir, no lo hacemos para presumir que nosotros tenemos la verdad, sino como decíamos hace un momento, si la hermenéutica es una ciencia, entonces la hermenéutica nos tiene que dar el método correcto para interpretar la Biblia. El método correcto se ha determinado eliminando los que son falsos, de acuerdo con la conciencia cristiana universal. Los métodos falsos fueron eliminados después de observar las conclusiones falsas que resultaron por el uso de ellos. Hay 3 métodos equivocados de uso común y los hemos de examinar aquí. Cada uno tiene algo en su favor, pero cuando se aplican rígidamente, el error de cada uno se hace evidente. El método racionalista. ¿Quién alcanza a leer, hermanos? Hermanos de aquí, ¿la alcanzan a leer? ¿Qué dice el método racionalista? El método racionalista consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto puede entender por medio de la razón humana. Pretende ser el método científico porque elimina lo sobrenatural, según la llamada actitud científica que predomina en el laboratorio y en la mayor parte de los centros educativos. Pero al proceder así, este método viola el verdadero método científico, que no permite al investigador comenzar con prejuicios. No debe juzgar de antemano lo que investiga antes de reunir todos los datos necesarios. Los que usan el método racionalista muchas veces comienzan rechazando una de las pretensiones fundamentales de la Biblia, que Dios interviene en los asuntos humanos. Los racionalistas entonces comienzan a interpretar la Biblia usando su prejuicio como punto de partida. El resultado es que sacan conclusiones satisfactorias para sí mismos, que son muy diferentes de los que las escrituras enseñan claramente. Gracias, hermano. Miren, hermano, les voy a dar un ejemplo de esto. Vayan a Juan capítulo 5. Muy bien, fíjense lo que dice Juan capítulo 5, ¿lo tienen?
Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Todos los que estamos aquí, hermanos, yo creo que sin duda, creemos que este pasaje es verdad, creemos que Dios hizo un milagro y no solamente eso, creemos que el estanque de Betesda era un lugar donde, como dice el escritor bíblico Juan, de tiempo en tiempo bajaba un ángel, movía el agua y los enfermos que entraban en el agua eran sanados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo escuché una explicación racionalista a este pasaje. Alguien comentó por ahí hace mucho tiempo, no fue un milagro, no es que venía un ángel. Yo estudié históricamente, empezó a decir, y este estanque se llenaba con agua que venía de una colina que atravesaba unos montes y no sé qué, y el agua tenía minerales y sales especiales que llegaban al fondo o que llegaban al estanque, y cuando la persona enferma se metía, esta persona era sanada. Les pregunto, ¿racionalmente tiene sentido, hermanos? Sí, sí tiene sentido algo, porque, ok, es un agua especial que tiene, hermanos, ni tan, ni les digo, ya dijeron a mí, ¿verdad? Es un agua especial que viene al estanque y no es un milagro porque esa agua tiene sales y tiene minerales especiales que sanan a los enfermos. Una persona racionalista que mira la Biblia racionalistamente va a decir, ah, sí, cierto, eso fue lo que pasó. ¿Qué trata de eliminar el racionalismo, hermanos? Lo sobrenatural. Si la Biblia dice que era un ángel que movía el estanque y que era un ángel, hermano, y no le movemos a eso, ¿sí me explico? Lo creemos. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes han presenciado o han tenido un milagro en sus vidas? Rompe lo sobrenatural, rompe lo natural, hermanos. El milagro rompe lo que está o es más allá de lo natural. Entonces, este es el método, este es el primer método incorrecto. No tratemos de razonar, hermanos, la Biblia, sobre todo cuando son eventos sobrenaturales que tienen que ver con milagros. Probablemente usted y yo seamos un milagro, porque Dios nos libró de muchas cosas, por muchas razones. Entonces, este método es incorrecto, hermanos. Segundo método, hay aspectos de la Biblia, que se tienen que creer por fe y no se pueden razonar. ¿Qué significa este cuadro, hermanos? De la Trinidad. La Trinidad. ¿Quién de ustedes pudiera explicar la Trinidad? ¿Cómo es que es un solo Dios en 3 personas? ¿Se fija que no lo podemos explicar? Pero lo creemos, hermanos. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos que el Padre es Dios, creemos que el Espíritu Santo es Dios, creemos que el Hijo es Dios, pero creemos que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es el Padre. Son 3 personas diferentes, un solo Dios. ¿Se puede razonar esto, hermanos? No. ¿Me va a tomar foto la hermana? Ya le tomó.
¿Quieren que les pase la presentación, hermanos? Sí. por favor. Ah, no, pues una feria y se las paso. Nos No, no se mochamos. crean. Se las mando al grupo. ¿Quieren que se las mande al grupo? Bueno, ahorita se las mando, hermanos, para no salirme de la pantalla. Entonces, el método racionalista no nos va a ayudar. El método alegórico místico, ¿quién alcanza a leer, hermanos? El método alegórico místico es otra manera de interpretar la Biblia. Este considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Para ellos, místico significa oculto o espiritual. Este método fue inventado por los griegos antiguos que procuraban explicar para sí mismos sus mitos y leyendas. Algunos creyentes cristianos de Alejandría, incapaces de explicar ciertas dificultades bíblicas, adoptaron este método para recomendar las escrituras y la fe cristiana a sus amigos educados. Aunque los líderes cristianos de Antioquía se oponían a este método, siguió afectando toda la historia de la interpretación bíblica aún hasta el tiempo presente. Era usado especialmente durante la Edad Media. Hoy la Iglesia Católica Romana apoya algunas doctrinas que tuvieron su origen en este método. Aún entre los evangélicos hay algunas creencias basadas en el método alegórico místico. Parece que una de las razones del por qué algunas sectas modernas usan este método es la misma que le dio origen entre los griegos antiguos: ayudar a desvanecer todo aquello que ellos creen ser contradicciones científicas. Porque cuando se hace a un lado el sentido literal del texto, ya no hay necesidad de preocuparse por su exactitud histórica. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, conocen personas que quieren buscar el misticismo en la Biblia? Todo lo quieren mistificar. Se van a sorprender, pero una pastora, que a lo mejor la conocen, pero no voy a decir su nombre, ¿verdad? Que me preguntó, bueno, anoten el nombre y apellido de la... espera. Me preguntó la hermana, fíjense lo que me preguntó, hermano. Me dijo, hermano, si leemos Génesis 13 y le sumamos no sé qué, y que hay quienes dicen que el último nombre que se menciona en el capítulo tal, y los juntas, sale un mensaje oculto. Y ya le dije, hermana, deje de cenar mucho en la noche, ¿verdad? Porque sueña puras cosas así locas. Entonces, no, hermanos, miren, todos se saben Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo que Dios para que todo en él se pierda. Y hermanos, ni se lo saben, ¿eh? Se crean. Les pregunto, ¿tiene algo oculto ese pasaje, hermanos? ¿O es muy claro? Claro, muy claro. ¿Se fijan cómo la Biblia es muy clara? Por eso debemos de entender lo que es literal y lo que es sentido figurado, hermanos. La Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Miren, acá estoy en mi casa, tengo un cuchillo, pues me es ocasión de caer, hermanos. Así de que aquí en la grabación me va a cortar mi mano. ¿A eso se refiere la Biblia? Sí dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor llegar sin ojo y sin mano al paraíso, al cielo, que irte al infierno, todo completito y pecador, ¿verdad? Entonces, hermanos, me voy a sacar un ojo aquí enfrente de ustedes para que... Es un sentido figurado. ¿A qué se refiere, hermanos? Como en lo espiritual, ¿no, hermano? O sea, como de las cosas del mundo, si tu ocasión de pecar, o sea, pues córtalo más bien, no lo hagas. No es literal. Miren, si ustedes tienen un amigo o una amiga que se los quiere llevar al baile, literalmente, hermanos. Ahí sí, literal. Ustedes tienen que cortar con esa amistad, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque va a ser ocasión de caer, ¿cierto? Si un hermanito o una hermanita le cierra el ojo, pero así, mire, ¿ah? Y usted sabe que está en otro sentido, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Poner una barrera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son cosas, hermanos, que aunque no es literal, la Biblia nos está diciendo, si tú ya encontraste la falla, si tú ya sabes la causa, que es lo que te hace caer, pues elimínalo. Si el hermano que Dios lo sacó de ser borracho, le dan una cerveza y le dicen, una no es ninguna, ¿estará bien que se la tome o que no se tome nada, hermano? Córtalo. ¿Verdad? Eso es fácil, eso es fácil. Entonces, aunque la Biblia nos puede hablar en sentido figurado, no estamos inventando nada, hermanos. No es nada místico, no es... les voy a dar otro ejemplo, hermanos, para continuar. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? Amén. ¿Qué dice el Salmo 91, hermanos? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, hasta ahí. ¿Usted sabía que hay cristianos, y no sé si usted lo hace, que en su casa tienen abierta la Biblia en el Salmo 91 o cuando les da miedo dicen, lee el Salmo 91? No vinieron. Ah, no vinieron, gloria a Dios, hermanos. Usted no lo haga así. No estoy diciendo que el Salmo 91 no es palabra de Dios, pero lo que la gente hace es lo usa como amuleto, hermanos, como amuleto de protección. Ah, y le dice a la gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Ah, cuando te pase algo y te dé miedo, léete el Salmo 91 y se te va a quitar. No, hermanos, este es el método alegórico místico. ¿Qué es una alegoría? Para entenderlo un poco mejor. Alegoría viene del griego alegorein, que significa hablar figuradamente. Es una ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente. La interpretación alegórica sostiene que debajo de la letra o de lo obvio se encuentra el verdadero significado del pasaje. No, hermanos, la Biblia es muy clara. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. La Biblia es muy clara. No tratemos de sacar mensajes ocultos. No, hermanos, no hay nada de eso. ¿Sí me explico con lo que quiere decir el método místico alegórico, hermanos? ¿Cuál es el tercer método equivocado, dogmático? ¿Quién alcanza a leer? Hermanos de Aquila. No, hermanos de Aquila. El tercer método equivocado es el dogmático. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Propiamente hablando, toda doctrina cristiana es dogma, aunque desafortunadamente esta palabra lleva cierto sentido desagradable a la mente popular. Se debe a que las doctrinas cristianas se han enseñado muchas veces en un espíritu rígido o dogmático. Sin embargo, el método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan mérito basado en algunos principios aceptados de la hermenéutica. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente, aunque no lo llama por este nombre. Luis Machi, que escribió con la aprobación eclesiástica, dice: el intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. Muy bien. ¿Qué quiere decir el método dogmático, hermanos? Quiere decir que un grupo de personas interpretan la Biblia como ellos la consideran y luego la llevan a cabo o la enseñan a la gente. ¿Cuál es el ejemplo más vívido de esto? La iglesia tradicional. Hermanos, estamos a mitad del año. ¿Cuántos de ustedes ya se fueron a confesar?
¿Por qué los cristianos no nos confesamos, hermanos? Porque no tenemos necesidad de decir nuestros pecados a alguien para que esa persona sea como intermediario. Ya que Jesús ya murió por nosotros, tenemos relación directa con el Padre, podemos confesar nuestros pecados directamente con Él y así Él nos perdona. Amén. Denle otra estrellita en la frente a esa hermana, hermanos, por favor. Ahora, aparte de lo que dice la hermana, ¿sabe cuál es el error de ellos? Que ellos perdonan pecados, hermanos. Se confiesa a la persona, ¿cierto o no? La Biblia dice que yo como pastor puedo perdonar pecados, hermanos. Pues depende de la transferencia, ¿verdad? Depende del regalo, No, no se puede. Eso no es bíblico. Pero en la iglesia tradicional lo usan. ¿Cómo se le llama a eso? Se le llama dogma. Doctrina fijada, opinión, verdades aceptadas sin crítica o examen. ¿A qué? A la Biblia, hermano. Entonces, ¿qué pasa en muchos lugares, sobre todo en nuestro país? Es que el padre de la iglesia dijo y así es. ¿Cuántos han escuchado esto? Sí. Entonces, este es un método incorrecto. ¿Cuál es el método correcto, hermanos? ¿Quién alcanza a leer? El método correcto se llama el gramático histórico. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel a que fue traducida. Considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etc., sino solamente donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales. Este método es, además, el más antiguo de todos. Se puede verificar su uso antes del segundo siglo después de Cristo, mientras que los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico para defender las escrituras, los de Antioquía de Siria, según usando el método literal. Ahí el obispo Teófilo insistía en seguir la práctica antigua de los judíos. Muy bien, ¿cuál es el método correcto? El llamado gramático histórico. El método correcto de interpretación es el gramático histórico. Gramático. La escritura se interpreta de acuerdo con las características de su propio idioma. El idioma arameo abarcó aproximadamente 3000 años del periodo del Antiguo Testamento. Los exiliados que volvieron a Jerusalén, su idioma era el arameo debido a 70 años de cautiverio. Entonces, ¿de qué época estamos hablando? ¿O quién está situado en esta época? El profeta Daniel y anteriormente a él el profeta Jeremías. Entonces, el método correcto de interpretación es el gramático histórico. Necesitamos ver la gramática del pasaje bíblico de la época y necesitamos ver la historia, hermanos. Por ejemplo, el profeta Daniel, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de esta imagen? Esta imagen la soñó Nabucodonosor. La cabeza era de oro, los brazos y el pecho era de plata, la cintura era de bronce y los pies eran de barro y hierro fundido, si no me equivoco. ¿Qué significaban, hermanos? Significaba la cabeza Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor, el rey babilonio, iba a ser derrotado por los medos persas, que son los brazos de plata. Luego, los medos persas iban a ser derrotados por los griegos y finalmente los griegos iban a ser derrotados por los romanos. Pero una piedra no hecha de mano venía y rompía la estructura.
¿A quién representa esta piedra, hermanos? ¿Quién es el único que puede romper con el dominio humano de los reyes? ¿Qué hace caer? Cristo, ¿no? Cristo, exactamente. Cristo es la roca que rompe este esquema. Muy bien, hermanos. Les tengo una propuesta rápidamente. ¿Les puedo dar 10 minutos de descanso o nos vamos seguido y terminamos antes? Vamos seguido y terminamos antes. Sí. A ver, votación. ¿Quién quiere 10 minutos de descanso ya, hermanos? Hermanos, ya tengo 1 hora 20 minutos, hable y hable. Hermano, si usted quiere descansar, descansamos. No, pero también me quiero ir rápido, hermanos, porque quiero irme a mi casa. Muy bien. De hecho, hoy como es la introducción, no vamos a terminar exactamente a las... ¿A qué hora se termina, hermanos? ¿5:40? 5:30. 5:30. Entonces vamos a terminar como a las 5:30. 5:40. 5:40. A las 5:35 terminamos. No se crean, me voy más rápido, hermanos, ya para ir terminando. Aquí dicen, hoy 5 minutos, qué bárbaro, ¿verdad, hermanos? No se crean, ya estamos cerrando el tema. Lea siempre con cuidado. Para la hermenéutica, hermanos, es necesario que lea con cuidado. Como dijo aquel texto hermoso, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y lo dijo alguien. Primera de Suponías 4:13, ¿verdad? Muy bien, lea con cuidado. Dábamos el ejemplo hace un momento de Génesis 7:1 y 2. ¿Cuántas parejas de animales limpios subió Noé al arca, hermanos? 7, exactamente. Todo lector de la Biblia puede acostumbrarse tanto al lenguaje bíblico que llega a leer por encima de las palabras muy conocidas, creyendo que las lee con toda exactitud. Cuando lee así, los errores de su lectura habitual se graban aún más profundamente en su cerebro. Para entender correctamente cualquier pasaje escrito es necesario leerlo siempre con cuidado. Entre más importante sea lo que está escrito, más serios serán los errores que se cometen al no leerlo bien. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Denme un minuto. Hay un pasaje en Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? Juan 1:11. Lo suyo vino y los suyos no me recibieron. Ajá. Cuando yo me convertí hace muchos años ya, hermanos, que leía este pasaje, yo pensaba, le falta una S. ¿En dónde pensaba yo que le faltaba una S? En los suyos. ¿Por qué dice lo suyo y no los suyos? Pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿le hace falta una S o no le hace falta una S? ¿Y qué quiere decir el autor bíblico, hermano? Faltan dos. Es correcto, a lo suyo, a lo de él, a lo que es, a lo de él vino. Ajá, ¿le falta una S o no le falta una S? No, no le falta. No, hermanos, está correcto. Entonces, si leemos con cuidado, ¿qué quiere decir el autor bíblico? A lo suyo, a su propósito. Le pudiéramos poner, a su propósito vino, pero los suyos no le recibieron. Y muchos predican, ¿verdad? Hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
No, hermanos, no lleva una S y no es un error de traducción, es que leemos, en ocasiones no leemos bien. Mire, quiero que ponga atención a este video que voy a poner. Tiene algunos datos interesantes de la Biblia y por qué debemos de estudiar la Biblia y algunos pasajes que de repente son un poquito complicados de interpretar. Así de que, de hecho, ya casi estamos cerrando, hermanos. Yo creo que nos vamos a ir como en menos. Muy bien. Entonces pongan atención, nada más díganme si se escucha. El muy celebrado y premiado químico Luis Pasteur dijo, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a Él. La Biblia es maravillosa. Es uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas del por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y ha confundido a muchos otros. Es tan popular que es muy probable que al menos hayas visto una en algún lugar o tengas una guardada en alguna parte. La Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en algún sentido, ellos eran como cualquier otra antigua civilización, pero entre ellos había hombres llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como una historia extraordinaria. Ellos la veían como una parte central de lo que Dios hacía en toda la humanidad. Y estos profetas eran literalmente unos genios. Ellos hábilmente escribieron en hebreo las más épicas narrativas y muy sofisticadas poesías. Eran maestros de la metáfora y de contar historias. Ellos aprovecharon estas técnicas para explorar las más difíciles preguntas acerca de la vida, la muerte y el propósito del ser humano. La primera evidencia de la veracidad de ella es su sabiduría y el efecto que tiene en la vida de las personas. Lo sé porque yo mismo soy una evidencia. Decir que he cambiado es quedarme corto. La realidad es que he vuelto a nacer gracias al hecho de que puse en práctica las enseñanzas de Jesús. Aunque a continuación voy a darte 10 evidencias científicas e históricas de que la Biblia es la palabra de Dios, honestamente, yo no las uso para aumentar mi fe, porque ya conozco su efecto en mi vida y la profunda sabiduría y verdad que ella adjunta. Pero amo ampliar mi conocimiento acerca de la Biblia y me enamora encontrar las huellas de la mano de Dios en su creación. Si la estudias, verás que su creatividad poética, principios prácticos y enseñanzas morales y éticas no tienen comparación para el beneficio de la humanidad. Una mente maestra. La Biblia contiene 66 libros que fueron escritos por 40 autores de diferentes culturas, lugares, tiempos y estatus sociopolítico en un periodo de 1600 años aproximadamente. Lo impresionante de todo esto es que ellos, aún sin conocerse, escribieron en un mismo sentido y con un mismo propósito. ¿Y cómo es esto posible? La razón es que hay una sola mente maestra detrás de esa sagrada escritura. Cuando decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, nos referimos a que Dios tocó el corazón de hombres y les dio las palabras que documentarían. Esta evidencia se basa en el hecho de que esos autores profetizaron las mismas cosas sin conocerse entre ellos en diferentes épocas mientras estaban en el exilio, esclavitud, persecución, reinado, hambruna o abundancia. Y todas esas profecías se cumplieron y todo se escribió de acuerdo a un mismo sentido moral y ético para la conducta humana sobre quién es Dios y lo que ha de cumplirse. Hoy en día, los haters de la Biblia dicen que fue inspirada por hombres para controlar a las personas. Pero basta con leer la Biblia para darte cuenta que el ser humano y en especial el pueblo de Israel siempre se rebeló en contra de los mandamientos de ella. La tierra cuelga sobre la nada. En el tiempo en que se creía que la tierra posaba sobre una inmensa tortuga o sobre un gigante, 1500 años antes de Cristo, la Biblia habla que la tierra flotaba libremente en el espacio. En el libro de Job, capítulo 26, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. La ciencia descubrió que la tierra colgaba sobre la nada en el 1650.
3000 años después. Los microorganismos. La Enciclopedia Británica documenta que en 1845, un joven doctor de Viena llamado Dr. Ignacio Semmelweis estaba horrorizado por la tasa de mortandad de mujeres que daban a luz en los hospitales. Tantas como el 30% morían después del parto. Semmelweis señaló que los doctores examinaban los cuerpos de los pacientes que murieron y justo después, sin haberse lavado las manos, iban al pabellón a examinar a las mujeres embarazadas que esperaban su consulta médica. Esta era la forma normal de hacer las cosas porque la presencia de enfermedades microscópicas eran desconocidas. Semmelweis insistió a los médicos que se lavaran las manos antes de cada examinación y cuando lo hicieron, la tasa de muerte bajó inmediatamente al 2%. Mira ahora las instrucciones precisas que la Biblia dio a la nación hebrea aproximadamente 3000 años antes, cuando se trataba de lidiar con enfermedades. El libro de Levíticos, capítulo 15, versículo 13 dice: cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y se bañará con agua fresca y quedará ceremonialmente puro. Hoy en día, los médicos lavan sus manos con aguas corrientes, pero hace años atrás se lavaban las manos con agua estancada o en un balde, dejando gérmenes invisibles en sus manos. La sangre. Muchos de nosotros no reflexionamos mucho acerca del hecho de que un doctor puede descubrir la salud del cuerpo tomando una simple muestra de sangre y esa prueba puede evaluar la salud de los riñones, hígado, tiroides y corazón. Además, entre otras cosas, la sangre puede revelar enfermedades y condiciones tales como el cáncer, SIDA, diabetes, anemia o enfermedad coronaria. Sin embargo, la gran verdad biológica sobre toda la información acerca de la salud que revela la sangre no se comprendió completamente hasta años relativamente recientes. Hasta hace 120 años atrás, hacían sangrar voluntariamente a la gente y muchos morían por esa práctica. Cuando George Washington estuvo enfermo de muerte, los doctores pensaron que la flebotomía, extracción de la sangre, lo ayudaría, pero no fue así. Los doctores extrajeron acerca de 80 onzas en 12 horas, que es el 40% de la sangre total de un adulto. Pero hace aproximadamente 3400 años, la Biblia reveló en Levíticos 17:11 que la vida del cuerpo está en la sangre. Hoy en día sabemos que las personas enfermas necesitan sangre, así que le hacemos transfusiones de sangre y en lugar de quitársela, se la reemplazamos o reponemos. Y esto lo hacemos porque la sangre da vida a la carne. La tierra es redonda. En el año 680 a.C., Aristóteles, el filósofo griego, teorizó que la tierra era redonda al observar los mástiles de los barcos sentados en el horizonte y del estudio de la luna durante el eclipse. Él notó que la sombra de la tierra en la luna revelaba que la tierra era curvada. Él se hubiera ahorrado mucho tiempo de estudio al leer la Biblia, en el cual ya estaba escrito desde hace 300 años antes, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 22, cuando dijo: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay debajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Las sendas del mar. Matthew Maury es considerado el padre de la oceanografía. Él se dio cuenta de la expresión las sendas del mar en el Salmo 8:8, escrito 2800 años atrás. Él dijo: si Dios dijo que hay sendas en el mar, voy a encontrarlas. Maury después tomó la palabra de Dios y fue en busca de esas sendas y se endeudó para su descubrimiento de las cálidas y frías corrientes continentales. Su libro de oceanografía sigue siendo un texto básico de las materias que todavía se dictan en las universidades.
Los barcos. En Génesis capítulo 6, versículo 16, Dios le dio a Noé las dimensiones de un barco o arca de 1.5 millones de pies cúbicos que él tenía que construir. Es interesante saber que en 1993, un estudio científico que fue conducido por el Centro de Investigación de Barcos de Clase Mundial de Corea del Sur, CRISO, ellos compararon 12 cascos de barcos de diferentes formas y descubrieron que ningún diseño moderno ha superado el modelo bíblico. El largo del arca era 6 veces su ancho y 10 veces su altura. Muchos barcos contemporáneos son construidos con proporciones similares, aunque la relación de largo o ancho se suele elegir teniendo en cuenta la potencia necesaria para moverlo por el agua. El arca solo necesitó mantenerse flotando. La cuarentena bíblica. En Levíticos capítulo 13, versículo 46, la Biblia habla de la cuarentena mucho antes de que la ciencia médica descubriera la importancia del aislamiento para aquellos con enfermedades infecciosas. La Biblia dice: permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Las leyes de la cuarentena no fueron investigadas por el hombre moderno hasta el siglo XVII. La devastadora peste negra del siglo XIV tomó el estimado de 70 millones de vidas. Esto fue porque fallaron en separar a los enfermos de los sanos. Cuando las familias cayeron enfermas, lo atribuyeron al mal aire. Sin embargo, poniendo en práctica las leyes de la cuarentena puestas en la Biblia, se hubieran salvado millones de vidas. Los dinosaurios. En Job capítulo 40, del 15 al 24, el mismo Dios habla a Job sobre una criatura que ha creado llamada Behemoth. La ciencia solo puede especular el por qué los dinosaurios desaparecieron, pero la respuesta puede estar en este pasaje de la Escritura, como podemos ver. Algunos comentarios bíblicos creen que se trata del hipopótamo. Sin embargo, una de las características de este animal masivo era que este tenía una cola que se asemeja a un cedro, el cual es un árbol muy grande. Claramente, el hipopótamo no califica. Estas son las características de este animal. Era el más grande de todos los animales que Dios había hecho. Era herbívoro, tenía su fuerza en sus caderas y la cola como un árbol grande. Tenía huesos muy fuertes, vivía entre los árboles, tomaba cantidades masivas de agua y no se alteraba ante un río furioso. La Biblia entonces dice: aquel que lo hizo lo puede amenazar, por lo que parece que Dios hizo extinguir a esta, la mayor de todas las criaturas que había hecho. El ciclo hidrológico. Por lo general, se cree que la teoría del ciclo hidrológico fue descubierta por Bernard Palissy, un ingeniero hidráulico que en 1580 sugirió que era posible mantener un río solo con lluvia. Sus teorías serían probadas casi 100 años después, pero fue la única que ganó fuerza entre los pensadores científicos a principios del siglo XX. Si interpreta algunos pasajes de la Biblia de cierta manera, encontrará cierta alineación con la forma en que la ciencia moderna entiende la evaporación, condensación y precipitación. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 7 dice claramente: los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Mientras tanto, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 6, dice: el hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Y Job, capítulo 36, del 27 al 28, dice: Él hace subir el vapor del agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. Ellos
hacen referencia al agua que sube de masas de agua más grande, como mares o arroyos, y luego vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia. Esto se escribió en un tiempo donde no había internet, computadoras ni microscopios. Sin embargo, todo se ha verificado y se ha cumplido a lo largo de la historia, como la profecía de Isaías 53, que 600 años antes de Cristo describió su sacrificio por nuestros pecados. Muy bien. Tarea, hermano. Así que chiste, ¿verdad? Un minuto. Era la pura introducción. Ahí está, hermanos. Se los voy a mandar a los grupos. Ahí está el libro de donde saqué las preguntas, el de claves de interpretación. Me confirman si les llega el archivo y con eso cerramos, hermanos. Ya terminamos por hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, hermanos? ¿Reclamos y acusaciones? Díganme si les llega el documento. No llega, hermano. Aún no. No se los mando, por eso. Es que estoy buscando, aquí está. Se los acabo de mandar a los de Aquila. Ya llegó. Muy bien. Ahí va para los de Tecomán. Nos vamos. A ver, por favor, algún hermano de Tecomán que haga una oración para despedirnos. Vamos orando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso y Eterno, por estos momentos, Señor, de clase, estas horas, bendito Dios precioso. Gracias por la vida de nuestro hermano Oscar, Padre Celestial. Te pedimos que nos guardes a cada uno de los que vamos a nuestras casas, Señor, llévanos también. Guarda a nuestro hermano Oscar, Señor, síguelo usando, Dios, danos sabiduría para seguir aprendiendo, bendito Dios, de esta materia. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes y nos ayudes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Pónganse para la foto, hermanos, porque esa es la asistencia. Acomódense en la... Ah, no. Aquí. Ah, ¿de verdad? Aquí. Pónganse para la foto. ¿De verdad o de mentira? De verdad, hermanos. No sé por qué piensan que no es verdad. Una. 2. 3. Ahí está, hermanos. Se los voy a mandar al grupo. Esta clase está grabada, hermanos. Se los voy a pasar por YouTube. Suscríbanse a mi canal. No se crean, nomás con que vean la clase, porque yo ni le hago mucho caso a esos canales. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde y estamos en contacto. Gracias.